Así amaneció, siempre cerca de sus oyentes. Estamos 10 de septiembre y en nuestro siguiente bloque vamos a empezar una entrevista sobre la política regional. Saludamos a Víctor López, él es presidente y fundador de Kairos Group, firma en Red Global de gestión de la reputación, la comunicación y los asuntos públicos, líder en Iberoamérica y certificada por el Latin American Board de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos y recientemente ganador de los premios a campaña del año. Ha asesorado políticamente, como por poner el ejemplo, a Nayib Bukele, es el presidente actual de El Salvador. Víctor, buen día. Después de que abra de nuevo su micrófono, podemos iniciar la conversación. Gracias por estar con nosotras aquí en Así Amaneció. ¿Cómo está usted? Muy buen día, María Josefa, ¿qué tal? Muy buen día a todos los oyentes que están del otro lado. Muchísimas gracias. Yo muy bien, yo estoy en El Salvador, ya a mediados de semana, en este jueves maravilloso, que he visto que tienen buen tiempo por allá, ¿verdad? Sí. Y nada, los saludamos con mucho cariño. Ya que está en El Salvador, pues entonces empecemos a hablar del presidente de El Salvador. Tenemos algunas curiosidades. Muestra ser un poco irreverente y a veces muy rudo. Opiniones, al fin, ¿no? Entonces, ¿cuál es la visión del presidente de Salvador con relación a esa crítica o esa observación que se le puede hacer no solamente internamente en el país, sino en América? Bueno, la verdad es que hasta la fecha Nayib Bukele es el mejor presidente de la historia de El Salvador según los índices de aprobación popular sostenidos en el tiempo y cuando ves las series históricas. O sea, Nayib tiene ahora mismo un nivel de aprobación por parte de la ciudadanía salvadoreña del 90-93%. O sea, la menor que le han dado creo que es un 83% desde el inicio de su mandato. O sea, que le va bastante bien. De ahí es el presidente más joven de toda Latinoamérica. Lleva poco más de año y medio, con lo cual tiene derecho a cometer pequeños errores, pero como le digo, le va bastante bien por el momento. ¿Qué lo hace ir tan bien? Yo creo que es primero su manera de comunicar, segundo, entender que el mundo ha cambiado, que las nuevas fórmulas de comunicación han venido para quedarse, que con un Twitter se puede comunicar a un país de forma mucho más rápida que en una rueda de prensa. Eso lo hace también el presidente Donald Trump, con más de 60 millones de seguidores. En cuanto se levanta por la mañana y lanza un tuit, crea una inestabilidad momentánea en todo el mundo, al ser el líder del mundo libre, con lo cual entender esta nueva realidad, estos nuevos canales, esta forma de llegar con el mensaje de una manera mucho más directa, hace que líderes diferentes, para nada tradicionales, como Nayib Bukele, tengan un papel mayor y de mayor predominancia hoy en día. Esta forma de comunicarse rápida, si bien es cierto, es eficiente y provocadora, también puede ser engañosa. Y quiero pensar aquí como abogado del diablo y digo, bueno, yo veo, por ejemplo, lo digo desde una experiencia del Ecuador, esto no tiene nada que ver con El Salvador. Conozco de cerca a algunos políticos y veo fotos que dicen lo contrario y veo videos que dicen lo contrario, contrario a la imagen que tengo yo, y esto es una opinión personalísima, de gente. Es decir, yo veo este video, yo veo este tweet, yo veo esta foto y digo, caramba, pero si yo sé que eso no es cierto. Entonces, he podido tener experiencias de esa índole, de esa naturaleza. Y claro, me proyecto hacia los otros, a quienes no conozco. Y digo, qué buen video, qué buen tweet. ¿Será de verdad él así? ¿Ella así? Pasa también, ¿no? Sí, no, la entiendo. Lo que pasa es que ahí ya depende mucho como los equipos de trabajo, de comunicación, cómo quieran transmitir y vender de alguna manera a su dirigente, a su candidato, a su líder, etcétera. Mira, te voy a poner un ejemplo. O sea, de cara a estas próximas elecciones, quien sepa analizar muy bien a todo el electorado ecuatoriano puede ser el que realmente consiga tener algo de éxito electoral. O sea, yo soy consciente de que ahora mismo de todos los binomios que hay muchos que tú les preguntas la tasa de edad media del país y no saben que son 28 años.
que no saben que el 64% de la población es urbana, que, o sea, entiendo que sabrán por lo menos algunos cuál es cuánto, o sea, que hay 13 millones de personas que van a estar, pero por ejemplo, cuando no haces un buen análisis previo, cuando no te das cuenta, por ejemplo, que en Ecuador la franja de edad más importante, los votantes más importantes van a ser los de 18 a 39 años, porque es donde está la gran mayoría del voto, y que ahora mismo pues, el 70% de la gente no tiene definido cuál va a ser bueno, cuál va a ser su voto en estos momentos, lo cual es muy llamativo teniendo en cuenta que la elección viene de tan cerca, le faltan menos de 5 meses. Y de ahí otro tema importante, o sea, lo que hablábamos antes de cómo comunicar con el electorado, o sea, en Ecuador el 89% de la gente tiene acceso a un celular o un teléfono móvil, ¿vale? Y el 69% es activo en redes sociales. Tú, única y exclusivamente haciendo pauta en Facebook, por ejemplo, ya puedes llegar a 12 millones de ecuatorianos, a 4 vía Instagram y a 1 vía Twitter. ¿Eso qué te permite? Te permite tener un alcance mucho mayor y una rentabilidad de la inversión enorme, con lo cual, sobre todo lo digo porque al haber tantísimos candidatos y se han destinado tantos fondos públicos a esta campaña, a esta elección, pues también es importante que intenten rentabilizar su dinero al máximo y gastar lo menos posible. O sea, también sería bueno que viésemos alguna promesa de campaña en la que salga un candidato diciendo yo no me voy a gastar todo el dinero, voy a ahorrar todo este dinero y lo voy a destinar a tal cosa, por ejemplo. Eso estaría bueno, por ejemplo. Ahora bien, ya que te saliste de El Salvador y vienes acá al Ecuador, no tengo aquí hablar del Ecuador. Otro día tendré otras preguntas para ti, porque seguramente vamos a tenerte con nosotras aquí en Así Amaneció más de esta vez, así que me las voy a reservar para luego. Y bien, hablando del Ecuador entonces, ¿cómo fue tu experiencia con Otto? Sé que estuviste muy cerca de él en su romance con la política nacional. La verdad es que fue una experiencia muy bonita. Fue difícil, pero fue bonita. Yo me quedo encerrado venía para una reunión de trabajo con otros clientes, etcétera, y posibles clientes, como la llevo viniendo a Ecuador en los últimos 5 años. Y es que nosotros estamos en toda Latinoamérica, tenemos presencia en muchos sitios con mi compañía. Entonces, cuando llego, el 9 de marzo, pues tengo varias reuniones, etcétera, y de repente el 11 de marzo, yo al residir en El Salvador, me cierran la frontera y claro, me doy cuenta de que ya no puedo volver a El Salvador. Y yo soy español y digo, bueno, pues vamos a intentar volver a España. Y tampoco podía volver a España, porque no había aviones. Y de los pocos aviones que hubieron el incidente aquel, se recuerdan, con Iberia en Guayaquil. Entonces, pues bueno, tardamos bastante. Entonces me quedé encerrado y yo ya lo conocía de hace años, éramos buenos amigos y le digo, oye, ¿qué? Nada, me pongo a tu servicio, hermano. O sea, te pido ayuda, que me eches un cable a ver cómo me organizo y de ahí, porfa, me tienes a tus órdenes. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita. Recorrimos juntos Ecuador en muchísimos hospitales. Él lo dijo hace poco en una entrevista. Yo pude darle mi visión acerca de cosas que yo consideraba que se podían hacer de otra manera, darle mis recomendaciones. Por supuesto, la última decisión siempre la tienen ellos. Y fue muy bonito. Tuve la oportunidad de recorrer mucho. Le soy sincero, en algunos momentos no era lo más agradable para unos papás, por ejemplo, como los que tengo yo en España, que estaban ahí preocupados porque las imágenes internacionales que salían de Ecuador, usted sabe que no eran las mejores en esos momentos, pero la verdad es que fue una gran etapa. Yo lamentablemente tengo la mala suerte de que me toquen cosas así. Ya me tocó en Haití con el terremoto, en 2010 creo que recordar que fue. Yo trabajé en Haití en 2 presidenciales, con Michel Martelly y con Jovenel Moïse, y me tocó el terremoto donde murieron 300.000 personas y 1.500.000 heridos. Y de ahí un golpe de Estado en el Caribe hace unos años también, o sea que ya me va tocando cositas de estas, con lo cual uno ya se va haciendo fuerte con esas cosas. Pero bueno, aún así no te deja de impactar que te toque una pandemia mundial y justo en un país que no es el tuyo. Pero la verdad que disfruté muchísimo
De verdad, esta vez sí que viví el calor de los ecuatorianos, que a pesar de un momento histórico para ellos tan difícil, etcétera, etcétera, sí se veía la voluntad de la gente de salir adelante, de verdad, y la ilusión de un proyecto nuevo que genera esa confianza que tanto necesita el Ecuador para volver a la senda de crecimiento de la que nunca debe haber salido. ¿Crees tú, Víctor, que Otto tomó una decisión? A ver, no sé cómo hacer esta pregunta, porque claro, si la tomó para él, para su bienestar y lo está disfrutando, pues sí, para él está bien. Pero para la realidad ecuatoriana, poniéndonos en los pies del país, su realidad, su cruda realidad y sus graves problemas de ética y de salud y económico, ¿crees que la figura de Otto fue una pérdida para la población del Ecuador? Yo creo que sí, te voy a ser sincero, yo creo que fue una pérdida para la población del Ecuador porque sinceramente creo que de todas las posibles opciones era el que pudo haber sido presidente y decidió no serlo. O sea, realmente él tenía la intención de voto. Yo tenía los datos, yo soy un obsesivo de la data y analizo la data todo el tiempo, prácticamente en tiempo real. Y él tenía, cuando yo me voy de Ecuador, que salgo en un vuelo de repatriación a Europa, él tenía en junio pues prácticamente 25 puntos, un 25%, no lo tiene nadie, un 25% ni siquiera ahora de todos los binomios. Y además no había empezado campaña, o sea, ni siquiera había iniciado una campaña, que obviamente sus detractores dijeron que estaba haciendo campaña, etcétera, que si las fotos y no sé qué, pero yo siempre se lo dije, digo, mira, como a muchos otros candidatos, si lo peor que te pueden decir es que estás haciendo campaña, chico, lo estás haciendo muy bien. Porque tus detractores siempre te van a atacar, siempre va a haber campaña de contraste. Eso es algo que vamos a ver en estas elecciones sin lugar a dudas. Es uno de los temas que va a salir. O sea, el contraste o ataque político va a estar presente en toda la elección. Ya hemos visto el resultado del tema de Correa, con lo cual, pues, inevitablemente vamos a ver conflicto, vamos a ver cómo se tensiona el electorado, cómo se polariza la gente, etcétera, etcétera, para que una opción u otra tenga más validez, ese tipo de cosas. La alianza del Partido Social Cristiano y el movimiento Creo con Guillermo Lasso, hoy, en este programa, en estas 2 últimas horas de hoy, 10 de agosto, hemos tenido opiniones radicalmente opuestas. Para un político, por ejemplo, de mucha data, de mucha antigüedad, de mucha credibilidad, como Francisco Huerta Montalvo, es una alianza tarde. Para Santiago Nieto, también que trabaja en estadísticas, en encuestas, de informe confidencial, es una alianza a tiempo. Desde tu opinión, lejos, con la distancia necesaria, ¿cómo la ves? Yo la veo, vamos a ver, si la comparo con alianzas que se han hecho en otros países, de acuerdo. Yo siempre pongo el tema de República Dominicana porque es una elección que va a ser similar a esta en muchos sentidos. Te hago primero el contexto y luego te digo mi opinión respecto a la alianza, ¿vale? Mira, Okay. República Dominicana se presentan en las últimas elecciones de julio, ¿vale? 24 partidos. De los 24 partidos había 3 principales, que es el PLD, el PRM y la Fuerza del Pueblo. Pues básicamente con el PLD, que es el partido de gobierno que llevaba gobernando 14 años, se juntan 8 partidos, una alianza de 8 partidos. De ahí con el PRM, que es el que ganó finalmente, 6 partidos, y de ahí con la Fuerza del Pueblo 5 partidos, ¿de acuerdo? ¿Cuál fue el resultado final de la elección? Esos 3 principales partidos salieron muy fortalecidos, pero de los 24 que te había dicho yo, solo ni 20, o sea, solo 20 de los 24 solo consiguieron el 1%, ¿de acuerdo? O sea, todo el resto de partiditos que se aliaron a esos 3 quedaron completamente alterados, no llegaron ni al 1% y actualmente están reclamando varios, pero únicamente 7 no van a ser eliminados. O sea, históricamente, ¿qué le va a pasar a la mayoría de binomios que se han presentado, partidos, etcétera? Que inevitablemente van a ser eliminados, porque allá había un paro del 1%, que era lo que te permitía, esa barrera que te permitía continuar siendo partido político o no. Acá es del 4%. Con lo cual, yo creo que vamos a ver a muchos pequeños partidos que, si no hacen una campaña de fortaleza de su imagen, etcétera, etcétera, van a quedar muy alterados.
Y mi pronóstico respecto a este tema, te voy a ser sincero, yo creo que es una alianza, como la han llamado, patriótica. No la veo mal porque entiendo lo que buscan, el significado que buscan. Inevitablemente la alianza, el que sale realmente fortalecido de esta alianza es el partido Creo y el partido de Guillermo Lasso. Pero el hecho de no presentar candidato presidencial le va a pasar factura al Partido Social Cristiano. Quizás no se vea en el corto plazo, pero a largo sí, porque es lo que estamos viendo en otras elecciones. ¿De acuerdo? Si tú no presentas un candidato presidencial, de alguna manera te va a pasar factura. O sea, con Cynthia Viteri, si no recuerdo mal, sacaron un 16% de voto. Ahora, cuando se desagregue el voto y podamos ver más o menos a través de cruces, etcétera, cuál es el voto que ha recibido directamente el Partido Social Cristiano, va a ser otra historia. Yo no tengo tan claro que esa alianza vaya a llegar hasta el final, que es otro tema importante que hay que analizar, que seguramente sí, pero que no lo tengo tan claro. Y de ahí, sinceramente, creo que es una alianza que favorece a un bloque, pero no tanto como se piensan otros. ¿De acuerdo? O sea, eso no les garantiza la victoria, ni muchísimo menos a Creo y Guillermo Lasso. Obviamente que si yo fuese Guillermo Lasso, ¿qué haría? Venid todos conmigo, claro que sí, apoyadme. Y de hecho eso ya lo dijo hace pocos días en una convocatoria a través de alguna plataforma. Ya uno olvida a estas alturas del partido donde lo escuchó, pero sabe que lo escuchó porque sí, las plataformas son invadidas absolutamente por los candidatos presidenciales. Pero sí, ¿no? Yo coincido. Estuvo con nosotros Pascual del Chopo, por ejemplo, director del Partido Social Cristiano, y le preguntamos, bueno, esta alianza con Guillermo Lasso ha sido porque Otto Sonnenholder le dijo que no y ya entonces se quedó sin candidato. Qué buena pregunta. Y entonces él dijo que no era así, que aquí lo puse, que verse, en fin, una respuesta que tampoco nos convenció. Y creo que tampoco le convence a nadie. Creo que el Partido Social Cristiano tiene sus líderes, a veces caudillos, que han impedido que otras personas tengan el volumen político, no solamente que se lo merecen como ellos, como figuras jóvenes políticamente hablando, sino también porque la gente, esa sociedad está cambiando, ya es otra. El que quiere participar en la política, no sé qué grado de porcentaje tenga esa atracción, esa convocatoria, pero de lo que sí tenemos claro es que la gente ya no se sube a la camioneta de la política con la misma camiseta y con la misma intención que ha venido pasando en los últimos 40 años, aquí, sobre todo en el Ecuador. En fin. Completamente de acuerdo contigo. En el fondo, ¿qué estamos viendo en la calle? Si tenemos un 70% de que no tienen claro a quién van a votar, eso que se siente una profunda desafección ante los políticos. Si por norma general a la clase política la ven como parte del problema y no de la solución. Por lo tanto, yo creo sinceramente que muchos de los políticos y partidos tradicionales de Ecuador tienen que revisar bien hacia dónde van, cómo van a convencer realmente a la ciudadanía. Creo sinceramente que tienen que cambiar mucho de los cuadros internos de esa militancia de los partidos, tienen que renovarla mucho porque, como le he dicho antes, ya la mayoría tienen que reflejar a la sociedad. No es normal que la mayoría de los votantes sean millennial, centennial, etcétera, etcétera, jóvenes de entre 18 y 39 años, y que veamos a la clase política mucho más endurecida y con muchos más años atrás. O sea, tenemos candidatos que se presentan por el cambio y que no tengo nada en contra de eso, solo faltaría, pero que ellos quieren presentar el cambio y tienen 64 años. Es complejo ese proceso, ¿me entiende? Y de ahí, por ejemplo, el tema de... A mí lo que me da pena de esta elección, le soy sincero, es que 3 de los grandes posibles candidatos se bajasen. O sea, tenemos un Noboa, tenemos un Noto, tenemos un Nebot. Los 3 tenían una gran intención de voto desde el principio. El año pasado, por estas fechas, entre agosto y septiembre, Nebot tenía en la mayoría de encuestas un 23%, si no recuerdo mal, de intención de voto, era el que más voto tenía. Noboa, al final, cuando hizo el intento de lanzarse, sorprendentemente salió bien parado, no sé si 9, 10 puntos, algo así, que está sorprendente. Y de ahí Otto, la verdad es que construyó muy bien su proyecto y lo que estaba haciendo desde marzo y levantó más de 25 puntos en muy poquito tiempo. Y además, la realidad es que
Cuando me preguntan a mí por qué Otto consiguió llegar tan alto en tan poco tiempo, no es ni por el asesor que apareció ahí en un momento, ni siquiera por el gran equipo, ni nada. Es la gran ventaja, que obviamente algo hicimos, pero la gran ventaja es que era él. Él era una persona honrada, humilde, auténtico. Y eso es lo que valora la gente. Así es, él es así, exactamente. Yo, mientras escuchaba esa pregunta que ibas a compartir con nosotros, es que él es así, es difícil, pero bueno. Víctor, se me acabó el tiempo hace rato, ha sido un gusto conversar contigo, charlar sobre este tema que nos apasiona tanto y que nos ha generado curiosidad algunos años ya. Y muchas gracias, me alegro que hayas pasado lindo, aún a pesar de la crisis en nuestro país, que sigue siendo el Ecuador uno de los países más lindos del mundo. Sí. Y bueno, pues gracias. Y vamos a tenerte seguramente nuevamente molestándote para compartir con nosotros la situación política del Ecuador, lo que está pasando ahora en Colombia y otras cosas. Gracias. No es molestia y gracias a ti y a tus oyentes. De verdad, ha sido un auténtico placer estar hoy con ustedes y les deseo una linda semana.